Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a tu solemne palabra, palabra bendita, santa y justa. Tu Hijo nos habla aquí de sus padecimientos y este día nosotros recordamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados y anunciamos su muerte y anunciamos su resurrección. Te damos tantas gracias por los nuevos hermanos que hoy tomarán de la cena del Señor. Y te imploramos, Señor, que tú los sigas utilizando, sigas obrando en sus vidas y transformándolos a la imagen de Jesús. Úsanos en nuestra debilidad, en el nombre de Cristo. Amén. Después de las palabras de Pedro, que le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, encontramos aquí en el versículo 21 de Mateo 16 que Jesús, desde el 20, mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús, el Cristo. Así que el Señor les pide que no se lo digan a nadie, y de inmediato les presenta el hecho de que era necesario que ese Mesías que Pedro acababa de declarar padeciese y muriese. La intención del Señor es clara. En primer lugar, despejar de la mente de los discípulos el concepto de un Mesías que vendría a quitar de en medio el imperio romano y a devolverle la autonomía a los judíos. Algunos de los discípulos del Señor en una ocasión también con su madre le abordaban pidiéndole que en su reino uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. Así que los discípulos del Señor muchas veces llegaron a pensar en ese Mesías poderoso que destruiría a los judíos y que se sentaría en el trono de su antecesor, de su padre, el rey David. El Señor tiene que ponerles en claro que no es así, que antes de que Él ocupe el trono de David, era necesario que el Hijo del Hombre fuese desechado. Y así vemos como la expresión que utiliza el Señor en varias ocasiones: es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado y sufra muchos padecimientos de parte de los escribas, de los fariseos, del sumo sacerdote. Así es que les hace saber el hecho de que era necesario, en primer lugar, que el Mesías padeciese. En segundo lugar, les pide que no se lo digan a nadie también, porque no toda la información la podían manejar todas las personas en aquel momento. Si las personas en la nación de Israel sabían que Él era el Mesías, lo iban a tomar, iban a querer hacer de Jesús un rey antes del tiempo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos da a entender con estas cosas que no toda la información, por muy sincero que nosotros querramos ser, la pueden manejar todas las personas en todos los momentos. Hay ocasiones en las cuales la información en un tiempo indebido, en vez de convertirse en un medio de edificación, lo que se convierte es en un medio de tropiezo y un medio de imprudencia. A sus discípulos el Señor también les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no la pueden sobrellevar. No todas las verdades son para ser dichas en todos los instantes a todas las personas, porque hay personas que no pueden sobrellevarla. Pero también al hablarles
de sus padecimientos, el Señor se refiere a las promesas que habían de Él en las Escrituras. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, nos dice la palabra que era necesario también allí que el Mesías fuese muerto, mas no por sí. Y un príncipe que vendría entonces destruiría el santuario. Es decir, que aquí se cumplieron las palabras que habían sido dichas por el profeta Daniel. Y esas palabras se refieren al hecho de que ese Mesías sería muerto, y es el caso del Señor Jesucristo. Y esa profecía de Daniel, donde vendría un gobernante que destruiría a Jerusalén, se cumplió aproximadamente en el año 70, cuando Tito y Vespasiano sitiaron a Jerusalén y la destruyeron. Recuerden ustedes las palabras del Señor Jesucristo en aquel famoso sermón que aparece a partir de Mateo capítulo 23, donde hablando de Jerusalén nos dice allí que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Por lo tanto, si el Señor tenía unos 30 y pico de años, 40 años después ya Jerusalén estaba siendo destruida. Esas palabras se cumplieron a la perfección de que el Mesías sería muerto y de que Jerusalén sería destruido. Pero al pensar en el Mesías, ese Mesías rey, ese Mesías que vendría a triunfar, ese Mesías que se sentaría en un trono, ese concepto de ese tipo de Mesías lo trabaja bastante bien y lo presenta muy bien Martín Lutero. Porque siempre que pensamos en Dios y pensamos en el Mesías, tendemos a pensar en un Mesías rey. Cuando pensamos en Dios, en su trono, tendemos a pensar en que Dios está sentado en un trono alto y sublime, que sus faldas, como nos dice el profeta Isaías, llenan el templo y Él está allí. Alrededor de Él hay serafines, querubines, que no cesan de decir: santo, 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 santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando pensamos entonces en Dios, pensamos en Dios en función de los reyes humanos. Reyes que viven en palacios, reyes que tienen sirvientes que les sirven, reyes que tienen un gran poder. Sin embargo, en la persona de Jesús, el Señor Jesucristo rompe todos los modelos y paradigmas que podamos tener de Dios y nos presenta, como nos habla Martín Lutero, lo que se llama la teología de la cruz versus la teología de la gloria. En la teología de la gloria vemos a ese Dios exaltado, ese Dios rey. Pero en la teología de la cruz vemos al siervo, a Dios como un siervo sufriente, un siervo humillado. El Señor Jesucristo entonces, al morir en la cruz como Mesías, nos muestra que ese Dios completamente glorioso que está en el cielo con toda su gloria es el mismo Dios que se encontraba en la cruz con toda su gloria también. La gloria de Dios en Cristo no fue disminuida. Él es Dios. Él es 100% Dios. Por lo tanto, el Dios glorioso que está en los cielos fue también el Dios glorioso que estuvo en la cruz. En esta ocasión, basándonos en el texto que acabamos de leer, el Señor les presenta a los discípulos tres aspectos del Mesías. Nos dice que es necesario que el Mesías padezca mucho de los escribas, los fariseos, el sumo sacerdote, y que muera y que resucite al tercer día. Así que veremos solamente, como el tiempo de meditación de la cena del Señor, tres aspectos de la vida de Jesús, básicamente de su pasión y muerte. Veremos, en primer lugar, que el Mesías tenía que padecer. En segundo lugar, que el Mesías tenía que morir. Y en tercer lugar, que el Mesías tenía que resucitar. Antes de su segunda venida en gloria, antes de su exaltación como Mesías, el Mesías tenía que padecer mucho. Y una de las cosas que más me llamaban la atención, o me llaman la atención, es el por qué el Mesías tenía que padecer. En el año 2004 salió una película de un famoso cineasta llamado Mel Gibson, cuyo nombre era La Pasión de Cristo. Yo fui a ver la película. Levanten la mano, ¿cuáles fueron a ver la película de La Pasión de Cristo? ¿Cuántos la vieron?
¿verdad? Algunos de los que están aquí vieron la película La Pasión de Cristo. En aquella película, pues, se presenta a Jesús recibiendo latigazos. Hay poca información de Jesús como Salvador. Hay poca información de su vida, simplemente es un corte. Ya Jesús, prácticamente adulto, es apresado, está en el huerto de Getsemaní y es llevado al martirio. Allí los soldados romanos descargan sobre Jesús toda su furia. Los líderes judíos le entregan. El Señor Jesús entonces es prácticamente convertido en un muñeco de sangre. Está completamente lleno de golpes en su cuerpo. Cuando recuerdo que a las personas le preguntaban qué opinaban de la película, algunas personas en la televisión se veían con lágrimas. ¿Cómo pudieron hacerle tal cosa? ¿De qué manera? Pero fue así como Jesús sufrió. Y teníamos que decir, sí, así fue como Jesús sufrió. Pero esta película solamente presentaba el hecho de que Jesús había sufrido. Y la pregunta que me hago es la siguiente: ¿para qué Dios permitió y sometió a Jesús a sufrir? ¿No era mejor que simplemente le entregaran y que aquel mismo día pues lo llevaran a la cruz, lo clavaran, y si no se había muerto le pusieran una lanza en el costado simplemente y ya muriera? ¿Qué necesidad había de que el Señor Jesucristo fuese sometido al látigo romano, que su espalda fuera y su cuerpo completamente lacerado y prácticamente molido y destruido? ¿Qué necesidad había de realizar sobre Cristo un acto de tortura tal? ¿Qué propósito tenían estas torturas? Algunos pueden pensar y decir, oh, es que Jesucristo vino a sufrir. Y como Él vino a sufrir, Él tenía que hacer un acto masoquista, de que el dolor había que aguantarlo. Y como Él es Dios, Él vino simplemente a aguantar dolor, para que vean lo que es dolor. Otros pueden pensar, no, Él vino a aguantar dolor para que vean cuán malos son ustedes, los seres humanos, que fueron capaces de matar a Dios. ¿Cuál es entonces el propósito por el cual Cristo tuvo que ser sometido? Así que revisando a algunos autores como Wayne Grudem y Juan Calvino, básicamente Calvino se hace un planteamiento que me parece muy interesante. Me encantó. En su libro de las instituciones, Calvino dice lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si a Jesús lo hubieran matado algunos asaltantes en el camino? Es decir, que él hubiera ido camino a Samaria y algunos samaritanos dijeran, bueno, mira, el manto que lleva aquel judío me gusta, queremos ese manto, vamos a darle una puñalada, una estocada, le quitamos el manto y se acabó. Bueno, de todas maneras, no hubiera muerto el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Pudiéramos decir que murió por nuestros pecados? ¿Qué hubiera ocurrido si en una trifulca entre romanos y judíos, allí con algunos celotes, una flecha de un soldado romano, por no decir una bala perdida, ¿verdad? En aquel tiempo no habían balas perdidas, pero una flecha perdida, al igual que ese soldado, ¿verdad? Se le clavó a Jesús como a Acab, una flecha se perdió y se le clavó a Acab y lo mató. Entonces, ¿qué hubiera pasado si a Jesús lo hubiera alcanzado una flecha perdida y hubieran dicho, oh, ha muerto el Mesías, mataron al Mesías, su sangre fue derramada y él murió por nuestros pecados? ¿Hubiera Dios aceptado esa muerte como una muerte lícita? La respuesta de Calvino es que no. Y la respuesta bíblica claramente es que no. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía que padecer, porque Él se encontraba en aquel momento pagando lo que la ley en Deuteronomio capítulo 25 del 1 al 3 planteaba respecto al castigo de los delincuentes. Vamos al texto. Deuteronomio capítulo 25 versículos 1 al 3. Nos dice allí la palabra. Vean ustedes. Si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Vean el versículo 2. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos.
pero le dieron a Jesús 40 azotes. Ven ustedes cómo lo hacían los romanos. Los romanos tomaban un látigo de cuero y le ponían algunos flecos, unos flecos más. Y en esos flecos, en las puntas, le ponían trozos de metal y huesos de león o huesos de animales o espinas de algunos peces que pudieran incrustarse en las personas. Cuando el soldado romano tomaba y le quitaba a la persona la camisa, lo que le quitaba la túnica que tenía delante, no había camisa en aquel tiempo, lo ponía en el potro, lo ponía amarrado del tronco. Y cuando el soldado romano descargaba sobre esta persona el látigo, no solamente le estaba dando un solo golpe, con todos aquellos pedazos de metal y de huesos, esos huesos en algunas ocasiones se incrustaban dentro de la piel de aquel que estaba siendo acetado, y cuando retiraban el látigo, en algunas ocasiones retiraban pedacitos de la piel y de la carne de la persona. Por lo tanto, quienes sometieron al Señor Jesucristo a tortura y azote no fueron los judíos, fueron los romanos, pero fueron los judíos quienes le entregaron. Así que, hermano, Cristo estaba en aquel momento sufriendo y padeciendo lo que se merecen los delincuentes. ¿Y por qué tenía que pagar como un delincuente? Muy sencillo, porque tú y yo somos dos delincuentes. Porque Él vino a este mundo a pagar por nuestros pecados. Porque Él vino a este mundo a quitar del medio el pecado y a quitar del medio la culpa que tú y yo teníamos que pagar. Pilato, que fue quien lo juzgó, el juez humano que lo juzgó, aún juzgándole, aún entregándole, tenía que dar dos veredictos. El veredicto, por un lado, que decía: yo soy limpio de este hombre, háganlo con él lo que ustedes quieran hacer. La orden de darle a los soldados de que lo sometieran al látigo. Pero por otro lado, tenía que ese mismo juez, de su propia boca, seguir diciendo: ningún mal encuentro en él. De la misma boca del mismo juez salieron dos sentencias: una sentencia de condena y una sentencia que decía: este hombre no ha hecho ningún mal. Así que, hermano, que estás hoy en la cena del Señor, el Señor Jesús padeció todo aquello sobre su cuerpo y su carne por todos los pecados que tú cometiste, por todas las veces que mentiste, por todas las veces que adulteraste en tu mente y en tu corazón, por todas las veces que maldijiste, por todas las veces que robaste, por todas las veces que infringiste la ley santa de Dios, por todas las veces que negaste a Dios, por todas las veces que dijiste que no creías en Él, por todas las veces que te quejaste en tu corazón, por todas las veces que fuiste infiel, por todas las veces que por tu mente pasaron malos pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo padeció todas aquellas cosas sobre su espalda para que aquellas cosas no cayeran sobre ti. El Mesías tenía que padecer. Pero en segundo lugar, el Mesías tenía que morir. Y tenía que morir y padecer. ¿Por qué tenía Jesús que no solamente padecer, sino que también morir? ¿Por qué tenía que participar de la muerte? ¿Por qué tenía que sufrir lo inverosímil? ¿Y qué es lo inverosímil? Que Dios muera. ¿Puede alguien pensar que Dios se puede morir? Sería una locura, ¿verdad que sí? Yo estaría diciendo un disparate, ¿no? Pero ¿usted cree que el cuerpo de Cristo es Dios? ¿Cree que su cuerpo es Dios, 100% Dios? ¿O cree usted que su cuerpo es 50% hombre y 50% Dios? ¿O él es 100% hombre o 100% Dios? ¿Qué fue lo que parió la Virgen María? ¿Medio hombre con medio Dios? ¿El que estaba en la cruz era quién? ¿Medio hombre o medio Dios? ¿O el que estaba en la cruz se puede decir que Dios pagó en la cruz por nuestros pecados? Hermanos, ciertamente todos los teólogos se han quedado, y todas nuestras brújulas de nuestro sentido lógico se queda completamente loca cuando tenemos que hablar de la persona de Jesús. Porque el que estaba en la cruz y el que murió en la cruz fue Dios,
100% Dios. ¿Cómo se llamó el niño? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vean ustedes en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio. Pero en Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, y aquel verbo, no dice tomó un cuerpo de carne, no dice se apropió de un cuerpo de carne, no, dice y aquel verbo se hizo carne. Por lo tanto, el verbo, al hacerse carne, la carne fue verbo. Y si la carne fue verbo y el verbo era Dios, la carne era Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Él tuvo que padecer y tuvo que morir para participar de todas las experiencias humanas. Todas. Vamos a ver un poquito en la carretera de Hebreos. Hebreos es tan hermoso y es una carretera tan maravillosa, hablándonos de esos padecimientos y de esa muerte de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, verso 10. Déjelo ahí mismo, con el pie, el dedo. Vean estas palabras. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vean ustedes ahí mismo en el capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Muero yo, sí, padezco yo, sí. Y Jesús tenía que ser semejante ¿a quién? A mí y a ti. Por lo cual, versículo 17, debía de ser ¿en qué? En algunas cosas y en otras no. ¿Qué dice el texto? Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 4, versículo 15, vean conmigo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas, en otras no. No, ¿qué dice? En todo, según que nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo tuvo que padecer y tuvo que morir para Él ser semejante a nosotros, aún en el momento de la muerte. Él tuvo que morir como hombre. Él tuvo que saborear lo que era morir. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote. ¿Y qué es un sumo sacerdote? Los sumos sacerdotes en la nación judía tenían el deber de una vez al año entrar a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Habían dos partes en el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba allí con sangre, de machos, de toros cabríos y todo lo demás, de toros y de cabras. Y entraba con aquella sangre. Ahora, cuando Jesús viene, este sumo sacerdote que representaba al pueblo y que entraba al lugar santísimo con esa sangre para expiar los pecados, ya es sustituido por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no es como aquel sumo sacerdote que entró al lugar santísimo o entra al lugar santísimo llevando la sangre de un animal. No, Jesús entra al lugar santísimo llevando su propia sangre.
Y Él no es un sumo sacerdote que no conoce al pueblo, no. Él es uno que fue tentado en todo, aunque no cayó. Él padeció todo lo que todos los seres humanos padecen, para Él ser declarado como sumo sacerdote y ser declarado entonces como nuestro intercesor. Es por esto que la intercesión de María o de cualquier tipo de intercesor en medio de Cristo y nosotros es completamente antibíblica y es una aberración a la doctrina bíblica, porque Cristo, al morir en la cruz y padecer sobre su cuerpo, padeció más de lo que pudo haber padecido María. María no fue clavada en la cruz. María no recibió latigazos en su cuerpo. Por lo tanto, Cristo es nuestro único, auténtico y verdadero intercesor ante el Padre, porque en la cruz Él se ganó ese derecho. Nos presentan que Jesús no es tan bueno, que ella vaya y se lo pida a su hijo. Ay, ven, complace a los que no tienen vino. Eso es completamente sacado del contexto. Cristo, al padecer, al morir, se ganó el privilegio de ser nuestro intercesor. Cuando te duelen las manos, tú puedes decir: Señor, me duelen las manos. Y Él te dice: yo sé lo que son clavos en las manos. Cuando te duelen los pies, tú dices: Señor, me duelen los pies. Y Él te dice: yo sé lo que es un dolor en los pies. Cuando te duele la espalda y le dices: Señor, me duele la espalda, Él te dice: yo sé lo que es un dolor de espalda. Cuando le dices: Señor, no tengo una cama donde dormir, Él dice: el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Cuando tú le dices: Señor, tengo sed, Él puede decirte: yo en aquel pozo le dije a aquella mujer samaritana: mujer, tengo sed. Cuando le dices: Señor, tengo sueño y no puedo dormir, Él te recuerda y te dice: yo tuve que dormirme hasta en una barca de tanto sueño que yo tenía. Señor, la gente me tiene cansado y no me deja tranquilo. Él puede decirte: a mí me seguían multitudes de 10,000 y yo los atendía y los trataba con cariño. Oh Señor, mi madre se va a quedar sola si muero. Él te podrá decir también: la mía se quedó sola también y tuve que dejarla en manos de Juan. Por lo tanto, el Señor Jesucristo padeció como hombre y por lo tanto merece el honor de ser ahora nuestro intercesor y nuestro sumo sacerdote. Él intercedió por ti. Pero Él murió también, como veíamos y como vemos. ¿Y por qué tenía que morir? ¿Saben ustedes una cosa? Aquí este es uno de los casos donde se dan la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y convergen las dos como un río que hay en el pueblo de Ramón, el río Jimenoa, en un sitio que le llaman la convergencia. Ramón, ¿sabes? La confluencia, me corrigió el jarabacoense o jarabacoeño. La confluencia. Bueno, aquí hay una confluencia donde se juntan estos dos ríos y después nosotros no sabemos distinguir de dónde es el agua de cada quien. Porque Jesús murió porque lo mataron y Daniel dice: será muerto el Mesías, mas no por sí. Y cuando en el libro de los Hechos el apóstol Pedro da aquel sermón, le dice: aquel entregado por el predeterminado consejo de Dios. Oye, fue Dios que lo entregó. Pero añade otra cosa más: vosotros prendisteis y matasteis colgándole de un madero. En otras palabras, Pedro les está diciendo a ellos: Dios lo entregó en su predeterminado consejo, pero ustedes fueron que lo mataron. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que funciona esto? Yo quiero que vayan conmigo a Juan, capítulo 10, versículo 18. Y estas palabras son terribles. Juan, capítulo 10, verso 18. Vamos a leer desde el 17. Juan, capítulo 10, versículo 17. Vean ustedes qué joya. Si ustedes quieren tomar un texto hoy y ponerlo y limpiarlo, ¿no? y darle brillo, esto es una joya, una joya. Vean ustedes esto. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vean el 18. Nadie me la quita. Nadie me mata, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder
para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me mata. ¿Y por qué nadie podía matar a Jesús? Bueno, porque para yo morir debo haber heredado el pecado, ¿verdad que sí? La muerte es una consecuencia del pecado. Pero ¿cómo mato a alguien que no tiene pecado? No puede morir porque él no pecó. La paga del pecado, ¿cuál es? Y Jesús, ¿cómo podía morir si él no pecó? No podía morir. Ahora vean ustedes cómo Jesús muere. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. ¿Cuándo él murió? ¿Cuando él quiso o cuando ellos quisieron? Cuando él quiso. Cuando entregó al Padre su espíritu, automáticamente terminó. Porque él puso su vida. ¿Cuál de las dos cosas es verdad, pastor? ¿O lo mataron o él la puso? Las dos. No me la complique. Las dos son verdad. Porque somos bíblicos. Y los bíblicos decimos lo que la Biblia dice. Aunque parezca contradictorio. Aunque parezca contradictorio. Es la Biblia que lo dice. Yo no lo comprendo ahora. Y quizás no lo comprenda nunca en mi estructura mental, ¿no? Pero él fue que puso su vida. Y él murió porque él puso su vida. Pero hay algo más con su muerte. Y esto es maravilloso. Cuando Cristo murió, no es que la muerte lo mató. Es que él mató la muerte. En Oseas capítulo 13, versículo 13 al 14, oigan estas palabras. De la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo vino a morir para él matar la muerte. Me recuerda una película de Will Smith, July 4, el día de la independencia. ¿Quiénes vieron esa película? Ya. Entonces, ¿qué hacen ellos? Estas personas tienen personas. Estos que le podemos, extraterrestres, ¿no? En la película. No crean que es extraterrestre, pero pues, estoy utilizando la metáfora. Tienen una nave blindada. ¿Y cómo destruimos una nave blindada? Bueno, ellos encontraron una nave voladora, un ovni. Vieron el sistema y Will Smith y el otro se montaron allí, dieron unas señales, se metieron dentro de la nave con una bomba y después que estaban dentro de la nave, activaron la bomba, le dio tiempo a salir y explotaron la nave. ¿Qué es lo que Cristo hace? Algo semejante. Cristo se mete en la muerte. Él entra en el virus de la muerte y después que está dentro de la muerte, la explota. Y sale de allí por la resurrección con vida. Él venció la muerte. Vean ustedes la palabra de 1 Corintios 15, 55. Vamos allí. Vean qué maravilla. 1 Corintios 15. Pablo entendió esta verdad. Desde el 54. No, más hacia atrás. Desde el 53. 1 Corintios 15, 53. Vean qué hermosura. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal que se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en victoria. Y vean la expresión de Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él está diciendo a la muerte: ¿dónde te metiste, muerte? ¿Dónde te fuiste a esconder? ¿Dónde está tu aguijón? Sácame el aguijón, abeja de la muerte. Trata de picarme, porque Cristo te venció y Cristo mató la muerte. Por lo tanto, el que cree en Cristo ya no muere, porque está en Él. Venció la muerte. No fue que la muerte lo venció a él, venció la muerte con poder, y al cielo le exaltó Dios. Algunos se preguntarán: ¿y entonces cuando él murió, a dónde fue? ¿A dónde fue Jesús mientras estuvo muerto? Algunos dicen: no, es que fue al infierno. No, Jesús no fue al infierno, porque Jesús ya pagó en la cruz el infierno que iba a pagar. ¿Para qué tenía que ser en el infierno? ¿A qué? Eso es un error de traducción de lo que le llaman el símbolo o la confesión de los apóstoles. Hay un error de traducción en el término Hades, infierno, Seol. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Bueno, él hizo una cita, y por la cita yo me doy cuenta. Él convocó a un individuo a una cita. Le dijo: muchacho, hoy estarás conmigo. Pues yo deduzco que si tú me dices a mí: mañana nos vemos en Francia, y no en la Luperón, sí, para que no se equivoquen. Si me van a dar un viaje, démelo de verdad. El pastor lo va a invitar a París. No, no es de verdad. No es la Luperón a comerme un helado ahí, no. Un Burger King. Yo deduzco que tú, si citaste a alguien a un lugar, mañana tú vas a estar ahí. El Señor citó a un ladrón y le dijo: tú estarás conmigo hoy en el paraíso. ¿Dónde fue el alma de Jesús? Al paraíso, a la presencia del Padre. ¿Y qué nos enseña de nuestra muerte a nosotros? Que cuando llegue el día en que tú o yo partamos de aquí, algunos para Sainaguá, otros que tengan mejor condición económica para el memorial de la capital, el cuerpo de nosotros va a estar ahí. Se va a consumir. Y en ese periodo de tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos al paraíso, a la presencia del Señor. La muerte nuestra va a ser semejante a la muerte del Señor. Estaremos en la presencia de Dios. En tercer y último lugar, el Mesías tenía que resucitar. Lo primero es que el Mesías tenía que padecer. Lo segundo, que el Mesías tenía que morir. Y en tercer lugar, que el Mesías tenía que resucitar. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 25. ¿Para qué? El texto es más claro que yo. Por lo tanto, calle el hombre y hable Dios. Romanos capítulo 4, verso 25. ¿Para qué Él resucitó? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Vean, una cosa es una y otra es otra. Entregado al padecimiento, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó Jesús? Para que tú y yo fuésemos justificados ante el Padre y fuésemos encontrados sin un solo pecado. Los que han sido justificados por Cristo, óigalo usted hoy, no tiene ni un solo pecado en la presencia de Dios. Todos nuestros pecados fueron absorbidos por Cristo. Toda la muerte que nos llevaría a nosotros fue absorbida por Cristo. Cristo venció la muerte. Cristo sufrió los padecimientos. Por lo tanto, si Él fue que padeció, si Él fue el que murió y si Él fue el que resucitó, el único que merece en esta iglesia y en todo el universo la gloria es el Cordero. Por lo tanto, Él sea la gloria, la honra, el poder, la majestad por los siglos de los siglos, porque solo tú fuiste entregado y nos salvaste, Señor. Hoy, que recordamos en la cena del Señor su muerte,
es un tiempo de acciones de gracias. Nadie podrá quitarnos la vida eterna. Nadie. El que nos la regaló no nos la quita, porque Él es bueno y misericordioso. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, es tu amor y tu bondad, tu gozo y tu paz que nos llena, y es tu muerte, tu padecimiento y tu resurrección lo que nos salva y nos llena de vida eterna. Ayúdanos a recordar a Jesús y a no quitar nuestros ojos de Él. En tu nombre.